bienvenidas, buenos días. Buenos días, Luis, Alan, auditorio. La víctima estaba, que tú, por cierto, la retomaste el caso también ayer en la noche, vi que y le di RT. A ver, ¿cómo? Yo nunca en toda la vida periodística había visto esto en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Qué opinas de lo que está pasando, Sol Ángel? Como mujer, a ver, ¿qué pasa con esto? Bueno, primero que nada, yo sí quisiera mostrar mi solidaridad con todas y cada una de las víctimas, con la mamá de la presunta, de la niña, ¿no? De esta presunta violación, que vamos a hablar de presunto porque pues tenemos que esperar que las autoridades actúen en ese sentido, pero creo que es importante que estemos retomando el tema, Luis, y que lo hayas retomado a profundidad porque es algo que nos duele. Yo creo que como sociedad cualquier abuso contra las niñas, contra los niños, contra las mujeres es muy doloroso, pero cuando el abuso viene de quien debería de cuidarte y de quien debería de fomentar que se respeten tus derechos, de una institución como lo es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues es todavía peor, ¿no? Porque no significa que el delito sea mayor o menor, significa que hay agravios al respecto, que se agrava el delito. Y a mí lo que me sorprende es que a partir de tu publicación, de que ayer publiqué precisamente que no solamente es el tema de los despidos y las demandas o denuncias laborales que tiene el presidente Rentería, sino que también tiene denuncias por el tema de violencia en razón de género, que se siguen en las fiscalías y que también tiene por ahí no nada más una, tiene varias. Y a raíz de eso hay que recordarlo cómo han estado funcionando también en las redes sociales. Varias personas me han mandado mensaje, me han enviado inbox y me han comentado: tienes que rascarle un poquito más, a mí me pasó esto, oye, yo quiero que me entrevistes porque yo también tengo algo que decir. Es increíble cómo el solo hecho de que alguien, fíjate, porque no es fácil, cuando se es víctima es muy difícil hablar, y por eso yo le reconozco a la mamá de la niña que la tuviste aquí el hecho de que lo diga, porque hay una revictimización social, hay una revictimización de parte de los medios que a veces no tocamos los temas con la delicadeza que debemos. Y entonces, estamos en este círculo. A mí me parece lamentable porque una institución como la es la Comisión Estatal de Derechos Humanos implica pues que pierde credibilidad, que se tiene que hacer reformas necesarias para que esto no suceda. A mí me parece inverosímil que un presidente de una comisión no sepa de un caso que ya había estado antes por ahí en la agenda pública, que ya tiene denuncias ante el Ministerio Público. A ver, no es un tema que si alguien lo dijo, es un tema que la mamá puso una denuncia al Ministerio Público, nunca supo, no le dieron vista. O sea, no sabía. Más de un año. Bueno, es que a mí me parece inverosímil, me parece negligente que esta negligencia pueda caer incluso en un tema de que estén actuando de manera opaca dentro de esta institución. No, y lastimas a muchas personas que son muy buenas, que trabajan ahí también, ¿no? Tampoco quiero hablar por la institución en general, pero sí por el presidente, que tiene muchas, que son denuncias específicamente para este doctor, pero además, a raíz de esto, muchas denuncias específicamente para Rafael Rentería, ¿no? Para el presidente. Luis Fernando Rentería. Pues Sí, ve la víctima, lo que escuchó ahorita, lo estabas escuchando ahorita desde Miami. Totalmente. A ver, es un testimonio que yo, en mi vida, a una mujer que se somete a tratamiento para embarazarse y la despides, maestro. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Falta de empatía también, De ¿no? empatía, sensibilidad, ¿qué pasa? En la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. O sea, no es una empresa, no es en donde deberían de velar por los derechos humanos. Eso es lo más grave. Deberían de velar por los derechos humanos y resulta que ahí los violentan los derechos humanos. No solamente los empleados por un tema laboral que está saliendo, se está destapando aquí la cloaca. Creo que también el tema de este caso del Liceo San Agustín, creo que deja muy mal parado a la comisión y debería de haber más autocrítica. Yo estoy de acuerdo contigo. Vi la entrevista que le hiciste al presidente. Qué falta de asumir la responsabilidad de pues lavarse las manos, como dijo también la mamá esta Noelia Bernal, de decir todo se hizo conforme a derecho. Pero a ver, estás en una institución donde la empatía, donde la sensibilidad deben de interponerse, obviamente no a la ley, sin embargo no eres un robot. Tienes que ponerte del lado de las víctimas, no del victimario, ni mucho menos revictimizar a las víctimas. Es lo que está pasando en la Comisión de Derechos Humanos y creo que también en este caso, yo quisiera comenzar, Luis Alberto, reconociendo la lucha de la mamá de la víctima, porque no es fácil mantener un año, luchar contra el sistema, porque podemos ver una cadena de revictimización, de negligencias que desnuda por completo el sistema
de justicia que tenemos en México y bueno, en Sonora. Ojalá que esto sea un precedente para que no vuelva a pasar este tipo de situaciones. También veo que, bueno, algunas veces podremos ser negligentes en los medios de comunicación, sin embargo, creo que ahora cumplió la responsabilidad que tenemos también de hacer esta presión mediática y social para que se visibilicen este tipo de situaciones y las autoridades actúen. Creo que eso sería lo primero y ahorita si quieres vamos desglosando qué es lo que pasó, porque realmente yo veo desde la SEC, desde la Procuraduría del Menor, desde la Comisión de Derechos Humanos. A ver, hay dos jueces que dicen, oye, no hay una bitácora escolar, oye, no hay una... La niña no se acuerda, como no me puedes dar, desde ahí viene mucho, pues, como no me puedes dar el momento, la cronología de cuándo la abusaron, cómo la abusaron. Mujer, de veras, porque así están las leyes en este país. Y un ministerio público que todavía insulta y ridiculiza a la madre de la víctima un 15 de septiembre, la verdad, a mí, yo estaba escuchando y la verdad, uno no se puede, obviamente, trata de analizarlo de la manera más objetiva, pero uno que es padre de familia, la verdad es que se pone en los zapatos de las víctimas y la verdad es que es... ¿Ante qué estamos ahora, sí, como dices tú, Luis Alberto? ¿Frente a qué estamos? ¿Frente a qué estamos? Frente a una sociedad dormida, frente a instituciones insensibles. Ya se disculparon con ella en la mañana, no sé si escuchaste también a Noelia que dijeron, se disculparon. La está citando el presidente del Poder Judicial. No sé, no son abogados, ¿no? Mañana ya lo abordaremos con la mesa de abogados. ¿Puede abrir el Poder Judicial otra vez el caso? ¿Puede cambiar de jueces? No sé qué va a ocurrir. ¿Qué debiera ocurrir? Porque el Congreso, a ver, nadie puede... poner ojos sobre la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esto es muy reciente, no creo que el delito haya prescrito, ¿no? De entrada. Entonces yo creo que, por supuesto, que tienen que hacer lo conducente. Desconozco, no quiero decir el tema sin la base jurídica, seguramente mañana lo abordarán, pero esto es algo muy reciente. No creo que los delitos de abuso sexual prescriben en 10 años, que deberían de cambiarlo, nunca deberían de prescribir, porque precisamente la mayoría de las víctimas son niñas y niños que tardan años y que incluso a veces viven con sus violentadores, ¿no? Y les es imposible hablar, tienen que hablar 20 años después cuando están adultos. Entonces creo que que se tiene que cambiar el marco normativo al respecto, pero también que se tienen que reforzar el tema de la credibilidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hay que recordar que este caso no es el único. El año pasado, en el 2022, el órgano interno de control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos denunció que estaba siendo víctima de acoso y hostigamiento en su centro laboral, de tal suerte que la Comisión de Derechos Humanos, de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado se le preguntó a Luis Fernando Rentería sobre el tema de por qué a esta persona, como él no la pudo designar, porque la designa el Congreso, no se le quitó la computadora, era una persona que estaba, una mujer embarazada en ese momento, que dijo, estoy siendo víctima de discriminación, me están violentando mis derechos y porque soy mujer, eso es una discriminación en tema de razón de género. Y ahí nuevamente Luis Fernando Rentería se lavó las manos, dijo que no era así, que en ningún momento se le había violentado, sin embargo los hechos estaban ahí. A mí me parece, es que el común denominador es él. No pueden estar todas las personas alrededor de él equivocadas. Y creo que es importante no solamente visibilizar el tema, sino que a consecuencia de esto y de las denuncias que están haciéndose públicas del abuso de autoridad que se está llevando a cabo, pues que reconsidere renunciar, o bien que el Congreso del Estado, que tiene la facultad de nombrar al titular, pues que lo destituya, porque también lo pueden hacer. Yo creo que ya existen elementos suficientes para considerar la permanencia de Rentería al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Violaron los derechos de mi hija en la Comisión de los Derechos Humanos, dijo la madre de la víctima. Creo que esa frase es contundente, creo que no debe de volver a pasar y coincido plenamente. Yo creo que el debate aquí no, pues entraría más bien poner sobre el debate público estos temas, tanto el abuso infantil y las violaciones infantiles, que las existe, que las hay, hablar del tema, no dejarlo de lado, pero también la negligencia de las autoridades, las omisiones y la revictimización que tenemos en el sistema. Y creo que en este punto, yo creo, no es que sea el eslabón más débil, simplemente que aquí está el quiebre del asunto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Creo que aquí hay que tomar responsabilidad primero del propio Luis Fernando Rentería. A ver, él dice, me presentó la renuncia y no tuve cómo decirle que no al médico que usó, pues fuera de protocolo, hizo una revisión médica en los derechos humanos. A ver,
¿cómo no lo encaraste? ¿Cómo no le dijiste por qué? Le dije, no le O porque no iniciaste una investigación interna. Claro, Tienes no, la facultad de poner está investigación. abierto una, pero de la denuncia de marzo del 2023 de la mamá de la víctima. ¿Y no has pensado en renunciar? No dice nada. Oye, cuando te rebasa una situación a este nivel, Claro. ¿a quién le compete? ¿Quién pone orden en la comisión entonces? ¿El Congreso? Él no tiene, o sea, por lo que he visto, no dimensiona lo que ha ocasionado. No creo que de él vaya a salir. Bueno, no Por lo tiene la escuchado. sensibilidad o la empatía de decir, no. híjole, vamos a empezar, vamos a rectificar el camino. A ver, si el problema no es equivocarse, bueno, la verdad, a ver, retiro lo dicho. En una comisión como la que él tiene, Claro. no te puedes equivocar. No te puedes A ver, no es el No, tema, no, a ver, pero entiendo te que las puedes equivocar, instituciones a pueden, ver. digamos, encaminarse, Retomar. A ¿no? ver, Bueno, es que difiero. esas equivocaciones Pero a ver, tienen somos humanos. responsabilidades, A ver, claro. Sol Ángel, sí nos podemos equivocar, somos humanos. A ver, no nos vale, a ver, en cualquiera. La cuestión es que no rectificas, o sea, la cuestión es que Bueno, ya... Rentería, es si el médico no fue una eso sí. equivocación, fue un abuso. Por eso te digo, todo lo que ha pasado, a ver, hay testimonios hechos inobjetables, testimonios que están desnudando el perfil de él. Más allá de errores, es una serie de errores en donde él, una suma de errores, una suma de excesos, de violación sistemáticos, de violación a los derechos humanos. Sí. ¿Quién pone orden? Me llama la atención que me llevan comentarios y dicen, oye, ¿quién lo está protegiendo? Se habla, Parecería que tiene protección, influencia, o sea, ¿qué está pasando en Sonora en serio? Y ya no pueden decir que fue en el sexenio anterior y que el viejo régimen. 2024. Sí, pues se lo acaban de nombrar, Inclusive ¿no? él llega ya en esta legislatura y con un proceso que se da al interior del Congreso del Estado. Que de entrada, mira, déjame decirte algo. Rentería ni siquiera debería ser presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque hay una ley de paridad en nuestro Estado y dice que en los órganos Exacto. autónomos la paridad tiene que Una mujer debió haber- tiene que mínimo ser, debería de ser. sí, fue hombre y la que sigue tiene que ser mujer y así sucesivamente. Le tocaba ser mujer. Sanae pudo haber sido la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lo impusieron, no sé quién lo impuso, no sé cuáles fueron los criterios que tomaron en cuenta para pasarse por el arco del triunfo otros criterios de paridad que también están en la Constitución. Dicho sea de paso, y bueno, no quiero decir que esa sea la razón por la que está ahí. Entiendo que todos nos podemos equivocar, Luis Alberto, pero cuando eres funcionario público tienes mayores responsabilidades y como funcionario público tienes que hacer específicamente lo que te marca la norma. Y de ahí en fuera, nada más. Creo que lo que él está haciendo, discriminar, quitarle facultades, que una mujer pida permiso porque se va a someter a un tratamiento de fertilidad y que cuando regrese, entonces la hagas a un lado, hagas como que no existe. Hay una palabra para eso, se llama mobbing, cuando te acosan de esa manera en tu trabajo. Imagínate todas las implicaciones psicológicas, emocionales que eso puede tener, ir a trabajar y que nadie te pele en tu trabajo. Eso no lo Es puede inadmisible. hacer la No, comisión. por Es eso, a ver, no, pero inadmisible. quiero corregir. O sea, no estoy defendiendo, dije de que... No, yo Todos sí, nos pero- equivocamos. No, digo, y se queda claro. Nomás decir de que todo, si él hubiera sido más humilde y abierto, hubiera corregido eso hoy, pero no lo ha sido. Es una serie de excesos sistemáticos, transversales, toda la institución, ese es uno y hay muchos más. A Noelia, a ella, hay denuncias de acoso, de mala... a ver, algo que nunca había ocurrido en la comisión así. Tiene que Sí. ser más Entonces digo, humano, Luis Alberto. humano, más o sea, por humano, favor. menos burocrático. Derechos humanos. Será Derechos muy bueno humanos. será muy buen abogado técnicamente, pero que se vaya a litigar no a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque evidentemente él dice, cuando lo entrevista Luis Alberto, actuamos conforme a derecho. Se tomó estas medidas cautelares. El médico estaba facultado para hacer un análisis psicológico y médico, sin embargo, pues estuvo fuera de norma, de protocolo, la revisión y todo esto. A ver, muy mecánico, aquí hay que ser más humano en esos puestos. Es un organismo autónomo que debe de velar por los derechos humanos y debe estar del lado de las víctimas. Conforme tengas, sí, Tendría vas a que tener la mira. Constitución aquí, sí, Sí, vas a tener... ¿Crees que debe haber cambios en la comisión? Tiene que Totalmente, renunciar, tiene que renunciar. totalmente. Y si no viene de voluntad propia, que lo dudo mucho, tiene que actuar la autoridad. No sé si bajo presión social o lo que tú quieras, Sí, porque esto va o a seguir. mediática, pero algo debe haber porque evidentemente pues no se debe volver a repetir esto. Independientemente del tema político que siempre lo tocamos en esta mesa, yo creo que ya esto trasciende todas las cuestiones políticas electorales que estamos viviendo. Conclusión. A mí me ¿Debe parece- renunciar?
Claro que debe de renunciar, pero no acepta que la comisión está haciendo las cosas mal, menos creo que él de manera voluntaria vaya a renunciar. Pero quienes sí tienen las facultades y que tienen que tomar cartas en el asunto es el Congreso del Estado. Creo que hay elementos suficientes para que el Congreso lo llame y se tome el protocolo necesario que viene en la Constitución para destituirlo en este caso y poner una persona que en lugar de estar tratando de fundamentar o argumentar o explicar por qué actuó el médico como actuó, pues que se dedique a defender los derechos de las víctimas. Creo que eso es lo que le falta mucho a esta comisión, empatía con sus víctimas y no con los victimarios que irónicamente trabajan ahí. Exactamente. Y fíjate, dime, para dice el cerrar. doctor, dice Rentería, el doctor, faltó prudencia, sensibilidad y criterio. Creo que también debería de ponerlo en práctica, ¿no? En la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sonora se violan los derechos humanos. Así cerramos y eso es, y nadie le pone la lupa a la comisión que sigue, el Congreso. No vamos a dejar el tema. ¿Qué dicen los diputados al respecto? Nunca antes visto, cierro como inicié, en pleno 2024, en pleno siglo XXI, estamos viendo esto en vivo y a todo color. No son dichos, no son, se dice que, al parecer, hay denuncias. No. Hay denuncias, hechos inobjetables, hay testimonios, hay, como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Todo documentado. ¿Qué más quieren? Gracias, Anán. A la orden. Gracias. Muy buen día. Vamos y cerramos con Showbiz. Esto fue al tú por tú, que fue más análisis porque pues todos estamos de acuerdo en los excesos. Y todos hay que unirnos. Y todos, exactamente.